El gobierno de la presidenta Sheinbaum cedió a un ultimátum que vino desde Estados Unidos. No fue de Donald Trump, fue de Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa, quien le advirtió en una carta que si no quiere que colapse la relación México-Estados Unidos, debe sacarlo de ese país, regresarlo a México, intervenir para que no lo sentencien a la pena de muerte y hacer que su proceso se lleve a cabo en los juzgados mexicanos en una cárcel mexicana. Y después de esta amenaza, después de este ultimátum, el gobierno federal mexicano asumió la defensa del Mayo Zambada. Lo hizo en momentos en que sus principales rivales, los chapitos, están acorralados, debilitados tras la captura en los últimos días de los principales operadores de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito Mayor. El argumento de la presidenta para darle la razón al Mayo es la forma en que se realizó la detención. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este lunes 24 de febrero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, el día de hoy simplemente se le cayó la boca a toda esta oposición. Les acaban de dar en la meritita jeta. Sale el abogado Juan Manuel Delgado, quien es, pues obviamente, representante del Mayo, a hablar al respecto de toda esta situación que obviamente se ha utilizado para poder atacar a nuestra presidenta. Y eso creo que todos lo hemos escuchado. Simplemente han querido involucrar y decir que se le está apoyando para que no abra la boca de más. Esa carta en la que dicen que se trató de una amenaza es la que puso simplemente contra la pared al gobierno. Eso es lo que ellos argumentan. El día de hoy simplemente todas esas difamaciones, esas acusaciones que han hecho, se van por la borda. Dejan como a todos estos de la oposición. Esto declaró en pleno espacio con Ciro Gómez Leiva el abogado Juan Manuel Delgado. Y yo creo que no tiene desperdicio alguno. Escuchen ustedes. Delgado, quien forma parte del equipo de defensa del señor Ismael Zambada, hoy en una conversación con Gustavo Castillo en el periódico La Jornada, dice lo siguiente: usted, abogado, se puede afirmar que la exigencia del respeto a un derecho de ninguna forma puede ser interpretada como un ultimátum o una amenaza. Se ha descontextualizado en el documento del señor Zambada una frase en la que se menciona que si no se establece el orden constitucional y se hacen respetar los lineamientos de los tratados internacionales, este caso puede llevar al colapso de la relación bilateral. Se sacó de contexto sobre todo la palabra, el término colapso de relación institucional. Por supuesto que sí se descontextualizó, porque al menos lo que yo he podido advertir en la mayor parte, o bueno, no en la mayor parte, en algunos medios que tal vez pecan de sensacionalistas, que han hecho suspicacias en el sentido de que se colapsará si no me ayudan, a palabras del señor Ismael Zambada, por la posible información que él pudiese o no pudiese dar. En este sentido quisiera yo ser enfático, que hasta donde yo tengo conocimiento como asesor jurídico, no existe ningún tipo de negociación, ningún tipo de trato con fiscalía o alguna agencia norteamericana en la cual se intente o se trate de llegar a algún acuerdo que
tenga aparejada ese tipo de acto, es decir, de brindar o no información. Yo ni siquiera sé si existe. No por lo pronto. No, el que no haya ocurrido, el que no se haya dado hoy, no significa que no pueda ocurrir más adelante. Categóricamente puedo afirmar que no va a ocurrir porque lo que porque se está exigiendo un derecho, es decir, yo no puedo estar como asesor jurídico en la posición de afirmar un hecho futuro e incierto. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que mientras exista y existe la razón y el derecho del lado del peticionario, pues no se está en la necesidad ni en la posición de negociar o exigir. Y más allá de eso, yo ni siquiera sé si en realidad el señor Ismael Zambada esté en la posición de tener o no información. Es decir, eso fue lo que se descontextualizó, porque en ningún momento se habla de eso. Bien. El colapso en la relación bilateral pudiera existir en la falta o en no cumplir ambos países, en este caso Estados Unidos, con los compromisos a los que él mismo se sometió. Abogado, buen día, le saluda Manuel Ferregrino. Preguntarle si no procede, si no apoya, si no ayuda el gobierno de México a lo que ustedes están pidiendo, ¿qué otra estrategia, si se anima a compartirla con nosotros, podrían estar ustedes elaborando? Agradezco tu pregunta. Estaremos atentos a las notificaciones por canales oficiales. De momento el abanico de posibilidades es tan amplio que yo creo que nos llevaría otra media hora más explicar todo lo que se podría hacer. Sin embargo, todo depende de la contestación o no que otorgue el gobierno mexicano. ¿Qué plazo estarían esperando? Mañana, ya lo comentamos hace unos momentos con usted, legal. Mañana habrá una opinión de la Fiscalía General de la República que, por cómo lo presentó la presidenta Sheinbaum el viernes, es probable que de la opinión de la Fiscalía General de la República el gobierno mexicano pudiera tomar la decisión. ¿Hay un plazo de espera para ustedes de esta respuesta? ¿Una semana, 3 días, un mes? ¿Se van a pasar un año esperando la solicitud al inicio del juicio? ¿Cómo manejarían o cómo tienen contemplado manejar los tiempos, abogado? Es muy buena tu pregunta y la agradezco. No existe como tal un término o plazo legal. Pero no van a estar cruzados de brazos esperando a ver qué resuelve el gobierno mexicano. Por supuesto que no, y en ese sentido me remito nuevamente a la Constitución en su artículo 8, en el derecho de petición. Sí. Si la autoridad no contestase en un tiempo prudente, y un tiempo prudente regularmente hablamos de 10 a 15 días hábiles, 2 a 3 semanas, nosotros tenemos el derecho de acudir al juicio de amparo a efecto de que se nos dé contestación a la petición. Bien, ¿algo más, Miriam? Sí, ¿cómo se encuentra la salud del señor Ismael Zambada? Desconozco, yo nunca he entablado una comunicación con el señor Ismael Zambada, quien lo visita ya son los abogados norteamericanos. Bien, le agradecemos mucho, pendientes entonces saber que por lo pronto hoy, nada más como resumen, abogado, no han recibido respuesta del gobierno mexicano. Punto número 1. No han tenido esa respuesta. La petición del señor Zambada es una exigencia. No es un ruego, no está clamando, está exigiendo que se cumpla un derecho, y usted ya explicó las distintas razones de ese derecho. A mi muy particular punto de vista, los derechos que no se respetan están hechos para exigirse. Tercero, independientemente de lo que exponga mañana la Fiscalía General de la República, el canal institucional, la respuesta que ustedes esperarán es del gobierno mexicano. Exactamente, del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuarto, no hay plazos, por supuesto no están fijando plazos, pero sí tienen considerado, en caso de que no se dé esta respuesta, presentar los siguientes recursos jurídicos a los que tienen derecho. Por supuesto, porque parte de la estrategia integral de defensa en Estados Unidos del señor Ismael Zambada tiene como componente
la solicitud de asistencia consular que se plantea aquí en México. Así que no se puede quedar uno como representante jurídico a la espera indefinida de la contestación. Y quinto, se descontextualizó una palabra del documento que presentó el señor Zambada. Él no está presionando, él no está dando ningún ultimátum o amenaza al gobierno mexicano. Cuando habla de colapso en caso de que no se le atienda, él estaría dispuesto a soltar información, a hablar. Usted dice, eso está descontextualizado. Si usted lo dice, es porque damos por sentado que tiene la instrucción de así decirlo como representante legal del señor Zambada. Y además, por ética, uno que está obligado a hablar, digamos, con la verdad que tiene a su alcance. Muchas gracias. Ojalá mantengamos la comunicación y atentos a lo que ocurra en las próximas horas y a lo que ocurra mañana. Gracias, Juan Manuel Delgado, representante integrante del equipo de la defensa en México del señor Ismael Zambada. Gracias, abogado. Buen día. Bueno, pues así es como lo detalló el abogado del Mayo, en donde explica que toda esa simulación que han hecho ciertos medios, en donde dicen que se trataba de un ataque y el que lo hizo reiteradamente y como acostumbra fue el señor Loretito, lo dejó como un verdadero dejo, así tal cual. Y creo que no hace falta, sinceramente, mostrarlo aquí. En redes sociales aparece, en donde el señor dice que se dieron a la presión del gobierno y que por eso van a apoyarlo. Eso dicen. El gobierno de la presidenta Sheinbaum cedió a un ultimátum que vino desde Estados Unidos. No fue de Donald Trump, fue de Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa, quien le advirtió en una carta que si no quiere que colapse la relación México-Estados Unidos, debe sacarlo de ese país, regresarlo a México, intervenir para que no lo sentencien a la pena de muerte y hacer que su proceso se lleve a cabo en los juzgados mexicanos en una cárcel mexicana. Y después de esta amenaza, después de este ultimátum, el gobierno federal mexicano asumió la defensa del Mayo Zambada. Lo hizo en momentos en que sus principales rivales, los chapitos, están acorralados, debilitados tras la captura en los últimos días de los principales operadores de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito Mayor. El argumento de la presidenta para darle la razón al Mayo es la forma en que se realizó la detención, que lo engañaron para subirle un avión que lo llevó a territorio de los Estados Unidos, donde ya lo esperaban para arrestarlo, sin decirle nada al gobierno mexicano. La presidenta dijo que no defiende a la persona, que no defiende al Mayo, que defendería a cualquier mexicano al que hubieran secuestrado en México y se lo hubieran llevado a Estados Unidos sin autorización del gobierno mexicano. Pero caramba. Y les digo, vuelve a quedar como un verdadero pendejo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros en pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.